Varios conceptos en el ámbito de las ciencias sociales dentro del mundo occidental. Dos ejemplos, un ejemplo femenino en Estados Unidos, que fue activista, periodista, y un ejemplo dentro de Alemania en el ámbito filosófico. Y el resto, ejemplos, por ejemplo, dentro, como he dicho, de la cultura occidental, conceptos, entre ellos la diferencia entre el mundo inteligible y el mundo sensible de Platón, el fenómeno, el neunómeno de Kant y otras definiciones también dentro del ámbito de la literatura, la religión, que los voy a explicar. El primer concepto pertenece al ámbito de la religión. El unitarismo es una corriente teológica de un sector del cristianismo protestante que cree en un Dios unipersonal y sostiene que Cristo no es el mismo Dios. El unitarismo es estrictamente monoteísta y cree que existe solo un único Dios, Dios Padre o Yahvé, conformado por una sola entidad. Lo que pasa es que el unitarismo en realidad en sí es una corriente del ámbito de la religión que lo que lleva a cabo es, pues, que cree en un Dios unipersonal y sostiene que Cristo no es el mismo Dios, que hay diferencias, porque dentro luego de la propia religión o de los parámetros del pensamiento, de la teología de la religión, algunos creen que Dios es lo mismo, es Dios, Dios y Cristo es lo mismo, otras sostuvieron que no, que Dios está por un lado, que Cristo es otro. Lo que pasa es que al final el unitarismo es una religión monoteísta, eso está claro, y que es lo único que cree es en un Dios, que ya sea Dios Padre, Yahvé o cualquier otro tipo de Dios en el ámbito de otro tipo de religiones, ya sea, por ejemplo, en el ámbito de la religión del Islam, pero que al final lo conforma como una sola entidad. Es decir, que en realidad el unitarismo en sí es si creen un Dios que no es creen en un Dios unipersonal. Pero claro, lo que habla es luego que Cristo no es ese mismo Dios. Otras religiones creen que Dios y Cristo es lo mismo, dependiendo cómo lo expliquen, pero las ramas de la teología de la religión son totalmente casi muy similares, pero a la vez tienen diferentes posturas en torno a ese pensamiento religioso. Margaret Fuller fue periodista estadounidense y activista por los derechos de la mujer, además de una influyente unitarista. El unitarismo lo que explica pues, una corriente teológica que cree que hay un Dios personal, pero que Dios y Cristo no tienen nada que ver, aunque luego la, el ámbito del unitarismo sí que en realidad cree en un único Dios, unipersonal, ya sea Dios Padre, Yahvé o cualquier tipo de Dios en el ámbito religioso. Lo que pasa que hablar de Margaret Fuller es que unió al final ese pensamiento religioso con el ámbito de la información y el activismo, que fue muy importante, sobre todo para que bueno, para que las mujeres pudiesen obtener los mismos derechos que los hombres en el ámbito del voto, la educación, en el ámbito laboral y en otro tipo de ámbito, por ejemplo también en lo político. Theodor Lessing fue filósofo alemán de ascendencia judía, uno de los principales filósofos de Alemania de finales del siglo XIX y principios del siglo todo trascendentalismo fue un movimiento filosófico, literario y religioso que floreció en Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX y que se caracterizó por la creencia en un reino espiritual más allá del mundo material, accesible a través de la intuición y la experiencia personal. Los trascendentalistas valoraban la naturaleza, la individualidad y la autosuficiencia y a menudo abogaban por la reforma social y la desobediencia civil, que es lo que le sucedió, por ejemplo, al escritor Henry David Thoreau o, por ejemplo, a Waldo Emerson, que fue el principal. Ralph Waldo Emerson fue el principal precursor de este concepto, el trascendentalismo. Antes de que ambos fueron escritores. Y bueno, Ralph Waldo Emerson fue aparte también filósofo. Pero bueno, hablar de la gran mayoría, muchos de ellos querían tener, bueno, pues esa sintonía de un mundo más allá del que se vive a través de los sentidos. Por ello, se centraron más en la intuición, en la experiencia personal, de ahí que los propios trascendentalistas estaban muy cercanos al romanticismo, que fue como el periodo romántico estadounidense, porque en Europa ya surgió en la primera mitad del siglo XIX. Pues bueno, Estados Unidos es verdad que iba un pelín más lento, pero bueno, casi a la par que el resto del continente europeo, porque lo que valoraron los trascendentalistas fueron la naturaleza, la individualidad y la autosuficiencia. Incluso abogaron por la reforma social, la desobediencia civil, como Henry David Thoreau, que además estuvo el escritor en la cárcel por desobedecer, tal, en torno al ámbito de que fueron muy críticos en aquel momento. Y ellos, bueno, pues lo que miraron es
casi el trascendentalismo es, se podría decir que podría considerarse una corriente del romanticismo, lo que pasa que más relacionado en el Nuevo Mundo, en Estados Unidos. Una corriente, bueno, pues muy importante para comprender cómo muchos de ellos lo que intentaron llevar a cabo es casi alejarse del mundo real y llevar a cabo una vida pues, espiritual a través de la intuición y la experiencia personal de cada uno, abogando siempre por la reforma social y la desobediencia civil, e incluso valoraron ciertos conceptos importantísimos como la naturaleza, la individualidad y la autosuficiencia que son característicos del romanticismo europeo. El idealismo alemán es un movimiento filosófico surgido en Alemania a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, que busca comprender la realidad a través de la primacía de la razón y la conciencia. Se caracteriza por la respuesta a la obra de Kant y el contexto de la Ilustración, el Romanticismo, la Revolución Francesa y el surgimiento del nacionalismo. El idealismo alemán surgió en Alemania a finales del siglo XVIII, que es justo cuando termina la Ilustración y comienza el periodo que se denominó el prerromanticismo, que luego vino tras él el, bueno, pues el romanticismo y posteriormente el posromanticismo, el realismo, el naturalismo, en todo el siglo XIX. A partir de ahí, a Goethe, que es el principal precursor del romanticismo alemán, Goethe también fue el precursor del prerromanticismo en la cultura germana. Y lo que intenta buscar, por ejemplo, otro escritor importante, como fue, por ejemplo, la obra del Sí de las Niñas, es justo casi el comienzo del prerromanticismo en España. Es decir, esa obra justo fue lo que dio lugar a más tarde el romanticismo con Larra, con Espronceda, con el Duque de Rivas, con Becker y Rosalía de Castro, aunque Becker y Rosalía de Castro se considerarían o se consideraron post-románticas. ¿Por qué? Porque pues, pertenecieron, bueno, pues ya a la a esa segunda parte del romanticismo. Pero lo que intentaron llevar a cabo los propios intelectuales dentro del idealismo alemán fue la primacía de la razón y la conciencia para comprenderla, que es como se caracterizaron en responder a esa obra de Kant, en el contexto de la Ilustración, que es lo que dio lugar en la Ilustración es a la razón por encima de todo, el romanticismo es a los sentimientos, la razón ya queda pasada a un lado, que es el romanticismo, el estallido de la Revolución Americana, la Revolución Francesa, la independencia de la mayoría de los territorios en América del Sur, la guerra de la independencia española, el nacionalismo que surgió, de ahí que ahora tanto se habla mucho del nacionalismo vasco y catalán, llevan ya 200 años en España y en otros países, en el cual, bueno, lo que quieren es llevar a cabo su propia estructura como un Estado, es lo que quieren los nacionalismos, que fue la división, la unión, por ejemplo, la unificación alemana y también la unificación italiana, que finalizaron ambos procesos en 1871, las revoluciones que se produjeron después de la Revolución Francesa por todo el continente europeo de 1820, que afectaron sobre todo a los países del sur, entre ellos España más, la Revolución y el Trienio Liberal de 1820 a 1823, lo comento yo así, siendo yo historiador. Italia, Portugal, a Italia, por ejemplo, a algunos estados le influyó mucho la Constitución de 1812, a Portugal, la independencia también de Grecia del Imperio Otomano turco se produjo en 1830 y esa guerra de la independencia que duró casi 10 años, de 1821 a 1830. Fueron las revoluciones luego de 1830, que se produjeron, por ejemplo, lo de Países Bajos, Bélgica, donde Bélgica se desligó y se convirtió en un nuevo Estado en 1830 con una nueva constitución, la revolución de 1848, que es lo que propició luego las unificaciones, como he dicho, alemana e italiana, y a partir de ahí, hasta 1871, se podría considerar, o bueno, 1850, el romanticismo literario. A partir de ahí surgió luego el romanticismo y ya el realismo y el naturalismo, que fueron los principales componentes literarios, filosóficos de la segunda mitad del siglo XIX en Europa y también en América. Dos conceptos dentro del pensamiento de Kant. En la filosofía de Kant, por ejemplo, el fenómeno es la cosa tal como aparece en nuestra conciencia a través de los sentidos, lo sensible, mientras que el noumeno es la cosa en sí, la realidad independientemente de nuestra percepción, que es incognoscible para nosotros.
Kant establece esta distinción fundamental para eliminar el conocimiento. Solo podemos conocer los fenómenos ya que nuestro entendimiento está limitado a las formas de la experiencia, que sería el espacio, tiempo y categorías, mientras que el noumeno permanece en un plano inteligible pero inaccesible. Primeramente, ¿qué es, para yo explicarlo siendo yo historiador? El fenómeno es la cosa que aparece a través de lo que vemos nosotros con nuestros sentidos, que sería el mundo sensible, lo sensible, que es el fenómeno. Fenómeno es la cosa que aparece a través de nuestros sentidos, de nuestra visión, de lo que vemos y percibimos en nuestro propio, bueno, pues, experiencia, en el mundo de los sentidos, en el mundo sensible. Y el término nómeno es la cosa en sí, la realidad independiente de nuestra percepción, que es incognoscible para nosotros. El nómeno, al final, lo que es algo que percibimos nosotros, que tenemos en nuestra conciencia, que no lo vemos, y que, por ejemplo, si queremos ver, por ejemplo, una rosa, pues decimos que a lo mejor si la rosa es de color roja, porque la vemos nosotros a través de los sentidos, a lo mejor en nuestra mente queremos que sea de otro color, para hacerla más bonita, por ejemplo, roja, rosa, y si la vemos, por ejemplo, en la realidad vemos una rosa de un rosal, pues que es de color amarilla o blanca, y a lo mejor lo que queremos en nuestra percepción es verlo de otra manera. De ahí que, por ejemplo, lo que Kant estableció en ese pensamiento filosófico suyo es que lo único que podemos conocer es los fenómenos, porque es los que nuestro entendimiento está limitado a las formas de la experiencia. Es decir, nosotros conocemos los fenómenos porque tenemos un espacio que vemos, un tiempo y unas categorías que vamos describiéndolo por lo que vemos nosotros, por nuestros sentidos, tocamos, o por ejemplo cuando degustamos. Y en cambio el término noumeno lo que ya es permanece en un plano inteligible pero inaccesible. Es decir, es algo que tenemos en nuestra mente que puede ser que digamos, por ejemplo, que una puerta es de color blanca, pero a lo mejor en nuestra mente digamos, pues tiene que ser para nosotros de color rosa, azul o de otro tipo de color y eso ya es lo que tenemos nosotros en lo que vemos, pero eso no lo percibimos. ¿Qué es, por ejemplo, algo que no podemos llevar a cabo en el mundo de los sentidos? Hablar de Dios. Dios, como eso, el ser superior, sería imposible entenderlo en, claro, solo en nuestra conciencia, porque a través de la experiencia o del fenómeno es imposible, no lo vemos. Entonces es lo que tenemos nosotros, por ejemplo, cualquier idea, que esto mucho recuerda, y esto lo comento yo siendo historiador, al mundo de las ideas y el mundo sensible platónico, que hablaba de ello. Claro, para él el mundo de las ideas era la percepción, la belleza, y el mundo sensible era la corrupción, los problemas. Pero claro, como dice Kant, que Kant al final recoge casi la herencia del racionalismo cartesiano de Descartes y el empirismo de Hume Locke, y el cual él, bueno, pues lleva a cabo una filosofía en el que dice que el término fenómeno es aquel que vemos a través de los sentidos, que sería el mundo sensible, el noumeno es aquel que se ve en el mundo inteligible, es decir, el mundo que es la realidad independiente de nuestra percepción, que es incognoscible para nosotros, es decir, totalmente opuesto al mundo de los sentidos, lo que ves en la realidad. Si hay una percepción que ves una hoja, pues la hoja es de color verde, dependiendo, o por ejemplo una rosa que puede salir blanca, roja, normalmente, o rosa, pueden ser. A lo mejor en nuestra mente la que vemos y la dibujamos que sea de color azul, verde, cualquier rosa. Y eso en realidad es algo que tenemos, por ejemplo, que hemos visto en imágenes por ejemplo, de dibujos o de otra manera, o que tenemos en nuestra mente. Normalmente las rosas son de esos tres colores los que he nombrado. Son o blanca, o roja, o rosa si es una mezcla. Hablaban y siguen hablando los propios eh, biólogos y en el ámbito del estudio de las plantas. Para entender más o menos la filosofía de Kant es entender que el fenómeno es aquello que percibimos nosotros mismos a través de los sentidos y el noumeno es aquel concepto que es la realidad independiente de nuestra percepción, que es incognoscible para nosotros y que incluso ese tipo de idea no lo tenemos nosotros porque eso no lo tocamos, no lo vemos a través de los sentidos. En cambio, por ejemplo, la experiencia que tiene un espacio, un tiempo y una serie de categorías es lo que vemos a través de nuestros sentidos. A partir de ahí son conceptos muy diferentes. Y esto es lo que vino ya de la filosofía de Platón. Había el mundo de las ideas, ahora el fenómeno es aquel que vemos pues, a través de las realidad. Si es una servilleta, pues es eso. Explicamos, la vemos, un fenómeno y quieres explicar qué es una servilleta, pues nada, el color que tenga, pues el blanco, de color marrón, dependiendo las servilletas que vendan en cada tipo bueno, estamento donde se van pues, a comer, a desayunar. Y el número ahí ya lo podemos ver nosotros en nuestra mente. Pues a lo mejor la servilleta la podemos saber de un color azul o verde o de otra manera, o pintarla de esta. Entonces eso ya es lo que tenemos nosotros en nuestras
en nuestras propias conciencias. Es decir, lo que percibimos nosotros no es eso. Nosotros percibimos, por ejemplo, si tú ves una silla de color marrón y tú dices que en tu mente la ves de otra manera, es porque tú tienes otra idea o percepción de esa silla y no quieres ver, por ejemplo, el ámbito de lo que es. Pero la silla en sí que ves, si es marrón y no va a cambiar nunca. Luego ya tu percepción, que sería esa idea del número, es esa idea incognoscible, pues la podemos nosotros aplicar a nuestra propia percepción. Platón dividió la realidad en dos mundos: el mundo sensible, que es el mundo de los sentidos, y el mundo inteligible o el mundo de las ideas. El mundo sensible es el mundo físico que percibimos a través de los sentidos. Es un mundo de cambio, apariencia y subjetividad, que es la doxa, cuya realidad es limitada e imperfecta. A partir de ahí, claro, y el mundo inteligible es el reino de las ideas, eterno, inmutable y perfecto, que solo puede ser captado por la razón, que es el episteme y es la verdadera realidad, de la cual también el mundo sensible participa en ese mundo inteligible, el mundo de las ideas. El mundo de los sentidos, el mundo sensible, es el mundo físico que nosotros percibimos a través de nuestros sentidos. ¿Esto qué quiere decir? Que el mundo que vemos, pues tiene cambios, que tiene una apariencia, hay apariencias a veces que cambian, de otra manera bueno, pues hay una apariencia, puedes verlo de una manera en un día, a lo mejor en otra, pues cambiar de opinión, y cada uno es, como vemos, este mundo es subjetivo. Porque en realidad la subjetividad es lo que nos caracteriza a todos los seres humanos. Es verdad que todos intentamos ser objetivos, pero es que el ser humano nunca va a ser objetivo, ni yo siendo historiador ni nadie. Aunque es verdad que siempre hay mucha gente que intenta explicar de la manera más objetiva posible para que cualquier ciudadano, por ejemplo, en el ámbito de la información o en otro tipo de ámbitos, lo entienda lo más sencillo posible. Y hay que decir que la propia realidad dentro del mundo sensible es limitada e imperfecta. Nosotros tenemos una serie tenemos una serie de años en el mundo y que la realidad es verdad que no es perfecta y que queremos que sea perfecta, eso está claro. El mundo sensible al final es el mundo que cambia, que tiene una nueva apariencia, que es subjetivo, que es limitado, que es imperfecto. Un mundo sensible, el mundo de los sentidos es lo que ves a través de los sentidos. La realidad es tal como es y no la vas a poder cambiar. Wittgenstein lo decía así, es imposible cambiar la realidad. Ojalá todos, como han hablado siempre los filósofos, los historiadores y los artistas, y en otros ámbitos también, pero sobre todo las tres materias del ámbito de las ciencias sociales más importantes, que luego se dividieron en lo que fue la sociología, la psiquiatría, la ética, la psicología, bueno, la literatura está dentro del ámbito artístico, pero bueno, hablando de todo ello, hay que decir que el mundo inteligible, que es el mundo de las ideas, que es eterno, que es inmutable y perfecto, eso solo es captado por la razón, que es la episteme. Y según Platón, el mundo inteligible es la realidad absoluta, verdadera, que el mundo sensible es corrupción, es imperfecto, es una limitación, y que al final incluso el propio mundo sensible participa del mundo inteligible, el mundo de las ideas. Cuando se habla mucho del mundo de las ideas, claro, las ideas siempre van a ser eternas, es decir, nunca se van a acabar, van a ser inmutables, porque nunca una idea se va a corromper. El mundo en las ideas que tengamos nosotros va a ser siempre perfecto para nosotros, porque a lo mejor para la persona con la que se habla puede ser totalmente opuesto. Pero claro, nuestra idea y percepción es que nuestro mundo, el que vemos, tiene que ser perfecto por lo que tenemos en nuestra conciencia. ¿Qué quiere decir? Que todo al final está relacionado con el mundo de la razón. La razón, de ahí que es la propia realidad para el pensamiento de Platón. Hablando del mundo de los sentidos que participa, eso está claro, porque el mundo sensible, el mundo inteligible, el mundo de los sentidos, el mundo de las ideas siempre están unidos. Tú tienes una serie de ideas y luego lo puedes aplicar al mundo real, al mundo de la realidad. Pero lo vuelvo a repetir, que esta manera de entender el mundo. Todo el mundo vemos además que lo que habla, por ejemplo, Platón del dios de Demiurgo, que creía, y como hablaban los griegos, porque Aristóteles también creía que había un cosmo o algo, pero Aristóteles era más científico, totalmente diferente a su maestro, Platón. Pero claro, yo voy a dar una explicación en el ámbito, por ejemplo, de la teología que luego apareció con el pensamiento cristiano, entre ellos, bueno, las principales figuras del mundo occidental, como fueron Agustín de Hipona o Tomás de Aquino, que son los principales filósofos y teólogos, sobre todo teólogos del mundo occidental europeo, recogieron las ideas, sobre todo Agustín de Hipona, de que en el mundo había dos maneras: el mundo de las ideas y el mundo terrenal, el mundo de Dios, el mundo celestial, que era el verdadero, donde iba, según hablaban los Agustín de Hipona, el mundo de Dios era el verdadero, perfecto, era donde la vida iba más allá que en el mundo terrenal, que tenías una serie de pasos, como hablaba el cristianismo, que es lo que recogió de allí, en el cual dijo
que el mundo terrenal era de paso para todos los seres humanos, que es hablando de lo de Adán y Eva, según Dios es perfecto, el resto de los seres humanos somos imperfectos. Como pecamos, comimos la manzana que no debíamos, bueno, pues en el ámbito de la religión. Pero yo lo voy a hablar en el ámbito de la filosofía. Lo que habla Platón del mundo de las ideas, el mundo de los sentidos, nada tiene que ver con el mundo que luego se llevó a cabo porque Plotino con el neoplatismo entremezcló las ideas platónicas y el ámbito también del pensamiento religioso, que es lo que provocó luego que Agustín de Hipona recogiese las ideas del neoplatonismo y dijese que, o se ha dicho siempre, que Platón y el mundo del cristianismo es lo mismo. Mm, nada tiene que ver. Platón hablaba del mundo de las ideas, el mundo de las ideas que eran la perfección, lo inmutable, lo eterno y todas las ideas como una obra, por ejemplo, de Platón, de cualquier escritor o de filósofo o de historiador, ya no esté, esa obra es su idea que sigue en el mundo, que son sus propios pensamientos. Eso sería la obra, el mundo de las ideas en la filosofía, en la historia del arte, por ejemplo. Pero ya el autor a lo mejor no está, o el artista. Y el mundo sensible es lo que él percibió a través de, para intentar llevar a cabo ese tipo de escritos, obras en la filosofía, en la historia o en el ámbito del arte. Claro, si tú dices que el mundo sensible es corrupción y todo es malo y es limitado y es imperfecto, totalmente opuesto al mundo inteligible, al mundo de las ideas, que las ideas que en realidad nunca se van a corromper. Y la belleza en tu mente la vas a decir siempre, y eso es subjetivo al final. Por eso, cuando entendemos, por ejemplo, que el ámbito de la filosofía, la historia del arte tienen relación con la vida real, no tienen, pero pueden tenerlo. Eso no quiere decir que cada uno en el mundo de los sentidos tengamos una percepción. Y nosotros tenemos una percepción. Luego ya en el mundo de las ideas, por ejemplo, si alguien ya te gusta o no te, que bueno, te puede gustar una persona, porque dices, pues es muy guapa, es muy bella, tal. Por decir algún ejemplo. Entonces, el término de belleza, guapa y todo lo que tenemos en nuestras ideas, eso sería en el ámbito del mundo de las ideas. Si alguien te gusta y luego el mundo sensible es que ya la percibas, pero el mundo sensible ya lo percibes tú ya de una manera como es la realidad. Y ahí, en esto del amor o de las amistades, siempre predomina que hay que tener un respeto en el ámbito cuando quieres una persona. Porque claro, todo el mundo queremos la belleza absoluta. Pues es que la gran mayoría no es que hay que ser toda la belleza. Bueno, sí, hay que tener belleza, hay que mm, vestirse, tal, tener una apariencia más o menos lo más pues, oye, normal posible, pero a veces cuando tú quieres una persona, quieres como es y ya está, no necesita ni que, no, pues la puedes decir que es guapa todos los años o todas las veces sin necesidad de que se tenga que maquillar, que se tenga que poner looks más bonitos, ni nada, no, hay que respetarla. A una persona hay que quererla tal y como es y como ella se viste. Luego ya la belleza, sí. Que ese es el problema que tenemos de lo de Platón y de muchas que a veces recogemos las ideas ideales y queremos el ideal más absoluto y no nos damos cuenta que el ideal más absoluto no existe. Que cada cual tenemos una percepción. Y cuando tú quieres una persona y te gusta y tal, la tienes que querer tal y como es. No hace falta, hombre, si se quiere y yo no se maquilla, eso ya da igual, se quiere poner más guapa. Eso ya es la percepción. Y esto pasa en los chicos igual, lo mismo. Pero cada cual debemos de tener nuestra propia percepción y nuestra propia forma de pensar de que no hace falta tener una persona si te gusta que todo el día, pues eso, se vista bien, ¿no? Aunque la quieras como es lo suficiente. Y con ello ya finalizo. Después de hablar de este ámbito en un poco más de cercanía de los sentimientos, que nada tiene que ver, pues finalizo y comento que soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con los conceptos y los ejemplos en el ámbito del mundo occidental, darle a like, suscribiros, poner comentarios y vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.